Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque se nos permite una vez más tener este espacio de escuela dominical en casa para glorificar el nombre de nuestro Dios. Hemos iniciado el propósito de discipulaje en nuestra iglesia y en este propósito vamos a estar desarrollando las enseñanzas concernientes a los yo soy de nuestro Señor Jesús. Y estas enseñanzas serán todas fundamentadas en el Evangelio según San Juan. En las narraciones del texto bíblico, en los capítulos 6 al 15 del Evangelio de Juan, Jesús se identifica como el gran yo soy de 7 maneras diferentes. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. El día de hoy estaremos desarrollando la primera enseñanza con el tema Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Estaremos fundamentando nuestra enseñanza en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 25 al 28. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El objetivo del día de hoy será que la Iglesia comprenda que Jesús es el pan que descendió del cielo para dar vida eterna a quienes le reciben y se alimenten de él. El Evangelio de Juan tiene el propósito de dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Con este propósito en mente, observaremos que la expresión yo soy del texto bíblico en el Evangelio de Juan es el griego ego eimi, y se puede comprender como un lenguaje codificado que se refiere probablemente a cuando Moisés preguntó el nombre de Dios al ser comisionado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 3:14 se narra que Dios respondió a Moisés diciéndole: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios se llamó a sí mismo yo soy, un apelativo que describía su poder eterno y su carácter inalterable. La palabra usada en el texto bíblico del Antiguo Testamento al que nos referimos es el verbo en hebreo en tiempo imperfecto eshet, que indica una acción incompleta y tiene varias traducciones: era, soy y será. Según el texto hebreo, lo que el Señor dice es entonces: yo soy el que era, el que soy y el que seré. Dios en el Antiguo Testamento utiliza la frase yo soy una y otra vez para referirse a sí mismo. En relación a esto concluimos que la expresión en griego ego eimi que se utiliza en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan se puede considerar el equivalente al término hebreo eshet del nombre de Dios. Entonces, cuando Jesús utiliza ego eimi para referirse a sí mismo, se está identificando sutilmente con Dios o como Dios. Veamos entonces los aspectos que trataremos el día de hoy en relación a Jesús, el pan de vida. El texto leído en los versículos 25 al 29 narran que la multitud busca a Jesús con motivaciones incorrectas. El contexto inmediato del capítulo 6 nos muestra que Jesús alimentó a 5,000 personas multiplicando el pan, y ahora la multitud le sigue no por el milagro que revelaba su deidad, sino por la necesidad de saciarse de pan. Lo primero que observamos entonces es que la multitud busca a Jesús. La multitud busca a Jesús. Los hombres buscan erradamente a Jesús. Lo buscaban no por las enseñanzas y las señales que hacía, sino que lo buscaban por comida. Lo buscaban porque podrían saciarse sin trabajar. Ante esto, Jesús reorienta a la multitud para que le busque y le siga con la motivación correcta. Escuchemos el versículo 27, que dice de la siguiente manera: Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos entonces en este versículo las razones para buscar a Jesús.
las razones verdaderas que debe haber en quienes siguen a Jesús para buscarle, razones para buscar a Jesús. La primera de ellas es porque Jesús es alimento diario para la vida de todo creyente, porque Jesús es comida que permanece, porque es comida de vida eterna. Creer que Jesús es el enviado de Dios es una razón importante. Es claro que Jesús no está en contra de trabajar por la comida, por el sostenimiento del cuerpo físico. En este caso, el trabajar es una acción de fe y obediencia, aceptando que Jesús es nuestra comida para vida eterna. Por lo tanto, hay que trabajar en ella a diario. Hay que alimentarnos del Señor. Veamos ahora la manera como Jesús se identifica como el verdadero pan del cielo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30 al 34, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ante la solicitud de una señal, y tomando como referente el hecho de que Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná, Jesús le enseña que Él es el pan que desciende del cielo. Jesús es el pan que desciende del cielo. Veamos algunas características del maná del que habla el texto. El maná era el alimento que el Señor había dado al pueblo de Israel en el desierto. Y el texto bíblico nos enseña que ese alimento era insípido. Pero además de eso, era un alimento momentáneo. Servía como alimento corporal solo por una vez, recogido y no de un día para otro día. Solo servía para el día en que se recogía. Luego el producto se desechaba. El maná fue usado por Dios para enseñar al pueblo una lección de vida espiritual. En Deuteronomio 8, versículo 3, dice que el Señor dio el maná al pueblo de Israel para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná era señal del tipo o modelo de Jesús como el pan enviado del cielo por Dios. Los versículos 32 al 34 del texto que estamos trabajando nos muestran a Jesús como el verdadero pan. Jesús es el verdadero pan del cielo. Jesús es el verdadero pan del cielo. Es enviado por Dios como la verdad, dice el versículo 33. Es un pan que al descender da vida al mundo. El Señor se refiere al maná como un tipo, es decir, como un modelo de sí mismo. El verdadero pan del cielo, impartiendo vida eterna y sustento a aquellos que por la fe participan espiritualmente del Señor. Veamos ahora un tercer aspecto que está inmerso en los versículos 35 al 40 y que tiene que ver de manera directa con que Jesús es el pan de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40, dicen de la siguiente manera. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es el pan de vida. El versículo 35 en la parte A dice, yo soy el pan de vida. Venir y creer en Jesús, que es el pan, nos trae una serie de beneficios especiales. Venir, esa acción de acudir a Jesús, nos evita volver a tener hambre. El que acude al Señor no volverá a tener hambre. El versículo 35a dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. También creer es la convicción de no tener sed jamás. El que cree en Jesús jamás volverá a tener sed. Que Jesús sea el pan proveniente de Dios permite que todo hombre pueda ir a Él y no dejará a nadie por fuera de Él, porque dicen los versículos 37 y 38, esta es la voluntad del Padre que lo envió. Somos creación de Dios y somos herencia de Jesús, porque el Padre que lo envió nos ha entregado a su Hijo para la resurrección en el día postrero y de esa forma vivir eternamente. Eso dicen los versículos 39 y 40. Al Jesús declarar que Él es el pan de vida, ya no hay distancia entre el que tiene hambre y sed. Él es quien tiene el poder de resucitar y dar vida eterna. Otro aspecto en relación con que Jesús es el pan de vida es que Jesús es el pan vivo que da vida. Los versículos 41 al 51 nos enseñan que Jesús genera murmuración y discriminación entre los judíos. Los judíos no aceptan a Jesús y murmuraban que Jesús se atribuyera a ser el pan enviado del cielo. Jesús es discriminado por ser el hijo de José y María, es decir, el hijo del carpintero. El versículo 42 nos dice, ¿no es este Jesús el hijo de José? Los judíos hablan de manera despectiva, no es este Jesús el hijo de José. Jesús es discriminado por los judíos. Los versículos 43 al 46 enseñan que se puede venir a Jesús solo si el Padre Dios lo trajere a Él. Para venir a Jesús hay que ser enseñado por Dios. Para venir a Jesús hay que oír y aprender de Dios. Solo Jesús, que vino de Dios, le ha podido ver al Padre. Al venir a Jesús es necesario creer en Él y así poder tener vida eterna. Jesús es el pan de vida. Su cuerpo es el pan que desciende del cielo y que debemos comer para tener vida plena y eterna. En la cruz Jesús dio su cuerpo por la vida del mundo. Veremos ahora un quinto y último aspecto en relación con Jesús, el pan de vida, y es que Jesús es el pan, la verdadera comida. Los versículos 52 al 58 dicen de la siguiente manera. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Comer, comida, es el griego trogo. Principalmente significa mordisquear, morder, mascar. Destaca ese proceso lento de una persona alimentarse. Aquí
en el texto bíblico se usa metafóricamente del hábito de alimentarse espiritualmente de Cristo, quien es la palabra. La comida, es decir, el cuerpo de Cristo, la palabra de Dios, debe ser un hábito diario para que el creyente pueda tener vida. Eso dice el versículo 53. No comer y beber lleva a la muerte. Comer y beber nos da vida eterna. La carne de Cristo es verdadera comida, dice la palabra. La sangre de Cristo es verdadera bebida. En la Santa Cena, el creyente come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo, simbolizados con el pan y el vino. Veamos ahora el beneficio del que come del cuerpo y bebe de la sangre de Cristo. El beneficio del que come del cuerpo y bebe de la sangre de Cristo. El primer beneficio es que esa persona permanece en Cristo. Pero además de eso, Cristo permanece en esa persona creyente. El versículo 57 enseña que la vida que Jesús nos da tiene un origen, esa vida eterna que Jesús nos ofrece por medio de su sacrificio tiene un origen. La vida viene de Dios, el Padre viviente, dice el versículo 57. Jesús vive por el Padre quien le envió. Nosotros, los creyentes, vivimos por Jesús. Jesús es el pan que vino del cielo. Comer de este pan nos da vida eternamente. Conclusiones, amados hermanos. Al igual que los judíos, la Iglesia debería hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Venir a Jesús, el pan de vida, creer y permanecer en Él, es el inicio de una vida práctica en Dios. Las personas que aún no conocen a Cristo pueden llevar una práctica en las obras de Dios, viniendo a Jesús, el pan de vida, creyendo y permaneciendo en Él. Jesús es el inicio de una vida práctica en Dios mismo. Un segundo interrogante es: ¿qué señal u obras hace Jesús para que veamos y creamos en Él? El creyente que imita a Cristo y que es un verdadero discípulo del Señor, transformado por el poder de la palabra y guiado por el Espíritu Santo, se convierte en una de las señales más convincentes para aquellos que no conocen al Señor Jesús. Llevar una vida práctica que imite a Jesús y que guarde los mandamientos del Señor se convierte en una señal convincente para aquellos que aún no conocen al Señor Jesús. Por último, al interrogante: ¿discriminamos a los que nos presiden en Jesús por su posición social, económica o familiar? Los judíos discriminaron a Jesús. Ese era el líder y lo discriminaron. Dios ha puesto personas para guiar a la iglesia. Pastores, evangelistas, maestros, líderes de grupo en general para la administración de la iglesia. Valdría la pena preguntarnos de qué forma estamos asumiendo el liderazgo que Dios mismo ha propiciado para la iglesia. ¿Estamos atendiendo a las directrices que Dios nos da por medio de ellos? ¿O nos estamos rebelando contra Dios y desobedeciendo y haciendo las cosas a nuestro modo? Jesús es el pan de vida de aquellos que se someten a su gobierno. Deseo que el amor del Señor y su poderosa palabra sea en la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.